Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, ese rincón donde los chismes son calientes, las noticias son jugosas y las estrellas turcas brillan con más intensidad que el sol de Estambul. Hoy, damas y caballeros, prepárense para abrocharse los cinturones porque vamos a despegar hacia una constelación de rumores confirmados, verdades reveladas y sobre todo una bomba de proporciones épicas. Ya lo han leído en el título, lo han sentido palpitar en sus corazones, y ahora lo vamos a destapar con lujo de detalles. Can Yaman y Demet Özdemir. Y no se trata de una simple brisa de rumores veraniegos, ni de una especulación infundada que se diluye en el café turco. No. Esto es terremoto. Una noticia que va a sacudir los cimientos de nuestro fandom, que va a generar olas de emoción y que, créanme, los va a dejar sin aliento. Así que acomódense, agarren sus pañuelos, por si las lágrimas de alegría se desbordan, y preparen sus redes sociales porque el 20 de abril. Bueno, no quiero spoilearles demasiado el final, aunque ya tengan una idea, pero digamos que hay una fecha grabada a fuego en el calendario del romance turco, una fecha que resuena con los nombres de nuestros dos protagonistas. Si son tan fans de esta pareja como yo, si han suspirado con cada mirada, con cada roce accidental de manos, con cada diálogo cargado de tensión sexual no resuelta. Denle al botón de suscripción ahora mismo. Porque no querrán perderse ni un solo frame, ni una sola coma, ni un solo latido de esta exclusiva que les traigo con la pasión de un verdadero fan. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise al instante en que suba más vídeos como este. Y créanme, con la información que les voy a revelar hoy, van a querer compartir este vídeo con su familia, sus amigos, sus mascotas, con el mundo entero. Basta de preámbulos. Sé que están al borde del colapso nervioso, mordiéndose las uñas y conteniendo la respiración para saber qué demonios está pasando con Can y Demet. Y créanme, yo estuve igual, navegando en un mar de rumores, buscando la aguja de la verdad en un pajar de especulaciones, hasta que finalmente pude confirmar esta información que les traigo en exclusiva. ¿Recuerdan esa química atómica, esa sinergia incandescente que derrochaban en cada escena de Erkencikus? De esas miradas que lo decían todo, incluso lo que no se atrevían a confesar con palabras. ¿De esa conexión palpable que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero? Pues bien, esa chispa, esa magia, esa explosión. Parece que no se apagó del todo. Pero antes de que empiecen a corear cantos nupciales, a imaginar bodas de ensueño a orillas del Bósforo y a dibujar bebés con los ojos de Demet y la sonrisa de Can, tengo que aclarar algo crucial, algo que si bien no rompe la burbuja de ilusión por completo, sí la modera un poco. No, Can y Demet no han vuelto a ser novios. No hay reconciliación amorosa, no hay besos robados a la luz de la luna, no hay planes de futuro juntos, al menos no por ahora. No podemos descartar nada en el impredecible mundo del espectáculo, pero, de momento, las campanas de boda pueden esperar. Lo que sí hay, y esto es lo que hace que esta noticia sea tan impactante, lo que justifica la espera, la emoción y las uñas roídas, es un proyecto profesional que los vuelve a unir. Sí, lo han oído bien. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con la fuerza de un trueno en el universo de las telenovelas turcas, van a trabajar juntos nuevamente. Sé que muchos de ustedes, mis fieles seguidores, estarán pensando, pero ¿cómo es posible, después de todo lo que se dijo, después de la supuesta mala onda que había entre ellos, después de las declaraciones contradictorias y los silencios ensordecedores? Y es verdad, después del final de Erkencikus, ese fenómeno televisivo que conquistó corazones en todo el mundo, tanto Can como Demet emprendieron caminos separados, trazando sus propias rutas en el competitivo mundo del espectáculo. Hubo rumores de todo tipo, desde celos profesionales que envenenaban la atmósfera, hasta diferencias irreconciliables en sus visiones artísticas. Incluso se llegó a decir, con la certeza de un chismoso experto, que no se podían ni ver, que evitaban coincidir en los mismos eventos y que sus nombres estaban vetados en sus respectivas conversaciones. Pero como dice el viejo y sabio refrán, el tiempo cura todas las heridas, incluso las más profundas y dolorosas. Y parece que el tiempo, ese sanador implacable, también ha suavizado las asperezas, limado las aristas y diluido el resentimiento que pudo haber existido entre Can y Demet. ¿Qué los ha convencido de volver a trabajar juntos? ¿Qué fuerza misteriosa ha logrado derribar las barreras y unirlos nuevamente en un proyecto común?
Pues bien, según mis fuentes confiables, esos pajaritos informantes que revolotean cerca de los sets de filmación, se trata de un proyecto muy especial, una producción de gran envergadura que ha sido cuidadosamente diseñada, como un traje a medida, para ellos dos. ¿De qué se trata este proyecto secreto, este plan maestro que ha logrado reunir a Khan y Demet después de tanto tiempo? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde la trama se complica y donde la emoción alcanza niveles estratosféricos. No se trata de una serie de televisión tradicional, de esas que nos enganchan semana tras semana con cliffhangers imposibles y triángulos amorosos interminables. Tampoco es una película para la pantalla grande, de esas que nos hacen soñar con alfombras rojas y premios internacionales. No, señoras y señores. Es algo completamente nuevo, algo innovador, algo que va a revolucionar la forma en que consumimos contenido audiovisual y que va a poner a prueba nuestra capacidad de decidir. Se trata de una serie web interactiva. Imaginen esto, una historia de amor con todos los ingredientes que nos encantan: drama, comedia, pasión, celos, intriga y, por supuesto, la irresistible química entre Khan y Demet, esa fuerza magnética que nos atrae como abejas al panal. Pero con una diferencia fundamental, una vuelta de tuerca que lo cambia todo. Ustedes, los espectadores, los fans incondicionales, los verdaderos amos y señores de esta historia, van a tener el poder de influir directamente en el desarrollo de la trama. Sí, como lo oyen. Ustedes van a poder decidir qué camino toman los personajes, qué decisiones cruciales deben tomar, con quién se quedan al final, qué obstáculos deben superar para alcanzar la felicidad. ¿No les parece absolutamente increíble? La serie estará dividida en episodios cortos, de unos 15 o 20 minutos, perfectos para consumir en cualquier momento y lugar, que se publicarán en una plataforma online especialmente creada para este proyecto. Al final de cada episodio, se les presentarán diferentes opciones, diferentes caminos que los personajes pueden tomar, y ustedes, a través de un sistema de votación simple e intuitivo, tendrán que elegir la opción que prefieran, la que les parezca más lógica, más emocionante o simplemente la que les dicte el corazón. La opción más votada será la que determine el rumbo del siguiente episodio, la que defina el destino de Khan y Demet en esta aventura interactiva. Imagínense las posibilidades infinitas, la libertad creativa que se abre ante nosotros. ¿Debería Khan perdonar a Demet por un error del pasado, por una traición que lo hirió profundamente? ¿O debería seguir adelante y buscar la felicidad en brazos de otra persona? ¿Debería Demet elegir entre Khan y otro pretendiente, un hombre misterioso que le ofrece una vida de aventuras y emociones fuertes? ¿O debería apostar por la seguridad y la estabilidad que le brinda Khan, a pesar de las cicatrices del pasado? ¿Deberían fugarse juntos y empezar una nueva vida en otro país, lejos de los fantasmas del pasado y de las presiones de la fama? Las decisiones están en sus manos. Ustedes son los guionistas de esta historia. Sé que algunos de ustedes, los más escépticos, los que necesitan ver para creer, estarán pensando cómo es posible que Khan y Demet, dos estrellas consagradas, hayan aceptado participar en algo así. ¿No es demasiado arriesgado para sus carreras? ¿Para su imagen pública no es una apuesta demasiado audaz, que podría salirles cara? Pues bien, según me han contado, ambos están muy entusiasmados con el proyecto, lo ven como una oportunidad única de romper con los esquemas tradicionales de la televisión, de experimentar con nuevos formatos y, sobre todo, de conectar de una forma más directa, más íntima y más significativa con su público, con esos fans que los han apoyado incondicionalmente a lo largo de sus carreras. Además, la productora que está detrás de la serie es una empresa muy importante con años de experiencia en este tipo de formatos interactivos. Han trabajado con grandes estrellas internacionales, han creado campañas publicitarias virales y saben cómo crear contenido de calidad que enganche al espectador desde el primer segundo. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿cuándo podremos ver esta maravilla? ¿Cuándo podremos empezar a decidir el destino de Khan y Demet? Aquí es donde entra en juego la fecha mágica, la fecha que deben grabar en sus agendas con letras de oro, el 20 de abril. Ese día, la productora tiene previsto realizar una rueda de prensa por todo lo alto para anunciar oficialmente el proyecto, revelar todos los detalles jugosos y presentar a Khan y Demet como los flamantes protagonistas de esta serie interactiva. También se revelarán algunos detalles sobre la trama, se mostrarán los primeros teasers, esos adelantos que nos ponen los pelos de punta y nos dejan con ganas de más, y se responderán las preguntas de los periodistas. Así que marquen el 20 de abril en sus calendarios,
activen las alarmas de sus teléfonos y preparen sus corazones para la emoción. Va a ser un día histórico para los fans de Cani Demet, un día que marcará un antes y un después en la forma en que consumimos contenido audiovisual. Y estén muy atentos a mi canal, porque les traeré toda la información de primera mano, directamente desde la rueda de prensa, con entrevistas exclusivas, imágenes inéditas y todos los chismes que se cuezan tras bambalinas. Pero eso no es todo, mis queridos seguidores. Aún hay más sorpresas guardadas bajo la manga. Hay otro detalle que hace que esta noticia sea aún más impactante, aún más emocionante y aún más prometedora. Y es que, según me han dicho mis informantes secretos, la serie no solo se emitirá online, a través de la plataforma interactiva. También está previsto que se hagan adaptaciones para la televisión tradicional y para el cine. Sí, como lo oyen. Podríamos ver a Cani Demet en la pantalla grande compartiendo besos robados a la luz de la luna y luchando por su amor en el celuloide. Imaginen el potencial de esta serie, una historia de amor interactiva que empieza en Internet, donde los espectadores tienen el poder de decidir el rumbo de la trama, que se adapta a la televisión tradicional, donde millones de personas pueden disfrutar de la magia de Cani Demet, y que culmina en el cine, donde la historia de amor alcanza su máxima expresión en una producción cinematográfica de gran presupuesto. Sería un fenómeno mundial, un éxito sin precedentes, una revolución en la industria del entretenimiento. Y Cani Demet estarían en el centro de todo, brillando con más intensidad que nunca. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones, informaciones que me han llegado de fuentes confiables pero que aún no han sido confirmadas oficialmente. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y yo creo con el corazón en la mano y la emoción a flor de piel, que hay muchas posibilidades de que todo esto se haga realidad. Pero volviendo a la fecha clave, a ese 20 de abril que nos roba el sueño y nos acelera el pulso. Ese día, además de la rueda de prensa, también se espera que Cani Demet hagan una aparición pública juntos, que se dejen ver ante las cámaras, que saluden a sus fans y que demuestren que la llama de la amistad, y quizás algo más, sigue viva entre ellos. Sería la primera vez que se les ve juntos desde el final de Erkencikus, desde aquel adiós agridulce que nos dejó con el corazón roto y la esperanza de un reencuentro. Imaginen la expectación que va a generar ese momento. Imaginen el despliegue mediático. Imaginen los titulares que inundarán las redes sociales. Los fans están como locos contando los días que faltan para el 20 de abril, organizando fiestas temáticas de Erkencikus, reviviendo los mejores momentos de la serie y creando hashtags con mensajes de apoyo para Cani Demet. Las redes sociales están inundadas de mensajes de amor, de buenos deseos y de peticiones para que la pareja vuelva a unirse, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Todo el mundo está deseando verlos juntos de nuevo, aunque sea solo por unos minutos, aunque sea solo en una foto. Y es que no podemos negarlo, Cani Demet tienen algo especial, una magia que es difícil de encontrar en otros actores, una conexión que traspasa la pantalla y que llega directamente al corazón del espectador. Esa química innegable, esa complicidad evidente, esa capacidad de transmitir emociones con una sola mirada, es lo que los convierte en una pareja única e irrepetible. Por eso no me extraña que la productora haya pensado en ellos para este proyecto innovador. Saben que son una apuesta segura, que van a generar mucho interés, que van a atraer a una gran audiencia y que van a convertir la serie en un éxito arrollador. Ahora bien, la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿qué podemos esperar de esta serie interactiva? ¿Será una comedia romántica al estilo de Erkencikus, llena de situaciones divertidas, diálogos ingeniosos y momentos entrañables? ¿O será algo más dramático y profundo, una historia que nos haga reflexionar sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades? ¿Habrá escenas de amor apasionadas, besos robados bajo la lluvia y reconciliaciones épicas? ¿O se centrarán más en la historia y en los personajes, explorando sus motivaciones, sus miedos y sus deseos? Son muchas preguntas que aún no tienen respuesta. Pero lo que sí sabemos, lo que podemos asegurar con total certeza, es que la serie va a ser innovadora y original, que va a romper con los esquemas tradicionales de la televisión y que va a ofrecer al espectador una experiencia única e interactiva. Y sobre todo sabemos que va a contar con la magia de Cani Demet, con su talento, su carisma y su química. Con esa chispa que los hace tan especiales y que los convierte en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Así que prepárense para el 20 de abril.
Preparen sus palomitas, sus refrescos, sus ordenadores, sus teléfonos móviles y sus corazones. Porque vamos a vivir un momento histórico. Vamos a ser testigos del regreso de Khan y de Met. Y vamos a tener el poder de decidir cómo termina su historia de amor. En resumen, la bomba que les traigo hoy, la exclusiva que les he revelado con todo lujo de detalles, es que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos en una serie web interactiva que promete revolucionar la forma en que consumimos contenido audiovisual. El anuncio oficial se hará el 20 de abril, así que estén muy atentos a mi canal para no perderse ningún detalle. Gracias por ver este vídeo, gracias por su apoyo incondicional y gracias por compartir conmigo esta pasión por las telenovelas turcas y por el talento de Can y Demet. Espero que les haya gustado la noticia y que estén tan emocionados como yo con este proyecto. Dejen sus comentarios aquí abajo, exprésenme sus opiniones, cuéntenme sus expectativas y díganme qué opinan de esta nueva colaboración entre Can y Demet. ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja en la vida real? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver en la serie? ¿Qué decisiones tomarían ustedes si tuvieran el poder de influir en el destino de los personajes? Y no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado la noticia, de compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos, y sobre todo, de suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis noticias, chismes, exclusivas y análisis sobre las estrellas turcas. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y que viva el amor turco.